capítulo 18, del versículo 21 en adelante. Aleluya. Mateo 18, del versículo 21 en adelante. Amén. Mateo 18, del versículo 21 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se les acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra preciosa, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Padre. En esta hora me pongo delante de ti, Señor amado, que seas tú. Solamente soy un instrumento tuyo, Señor, en este momento. Padre, que se haga tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Padre, que tengamos terrenos fértiles, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Quita toda distracción, Señor. Todo aquello que quiera impedir que la palabra llegue, Señor amado, quítalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que se haga tu voluntad en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Santo es el Señor. Hemos leído en Mateo, en el capítulo 18, una parábola. ¿Cuántos hemos escuchado, verdad, de las parábolas? Era una de las maneras que el Señor hablaba muchas veces a sus discípulos, ¿verdad? Cuando tenía una enseñanza, cuando quería enseñarle algo a sus discípulos, utilizaba estas parábolas. Y estas parábolas son comparaciones. Y la mayoría de estas parábolas eran comparaciones con el reino de Dios. ¿Cómo era el reino de Dios? Por eso es que él comienza hablando: el reino de Dios es semejante a, es comparado a, es igual a. Y comenzaba a llevar la enseñanza con esa parábola. Y en esta noche el Señor nos lleva a través de esta parábola donde hay un siervo, hay un señor, hay una situación,
Y hay un momento en que hay que resolver esa situación. Pero la parábola en sí se basa en el perdón. Así que hoy vamos a hablar sobre la gracia del perdón. La gracia del perdón. La gracia del perdón nosotros la hemos recibido gracias al Señor. Porque nosotros fuimos perdonados primero. Aleluya. Cuéntame ahí. Fuimos perdonados primero. Así que según la Biblia, perdonar es mostrar clemencia y misericordia a quien ha ofendido o te ha causado mal. Y qué difícil a veces se nos hace perdonar a aquel que nos ha ofendido. Qué difícil se nos hace perdonar a aquel que ha cometido una falta en nuestra contra. A veces ha ido en contra de nosotros y nos ha lastimado el corazón o ha pasado alguna situación que ha creado en nosotros algún dolor, alguna molestia, alguna incomodidad. Pero ¿verdad? Nosotros tenemos que tener misericordia porque el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Cuando nosotros perdonamos, cancelamos toda deuda que cualquier otra persona tiene con nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión, porque perdonar es una decisión y una determinación, algo que yo estoy tomando y diciendo voy a hacerlo, porque el perdón que yo voy a entregar, vamos a ver que primeramente nos beneficia a nosotros. Nos beneficia a nosotros principalmente cuando nosotros decidimos perdonar. Nuestra atmósfera va a cambiar. Usted se da cuenta que cuando usted perdona al que lo ofendió, todo cambia. Porque usted ve que un peso de sí sale. Ese peso que lo agobiaba, eso que lo estaba perturbando. Usted cuando decide perdonar, todo eso se va. Toda esa carga se va. Así que cuando nosotros cancelamos esa deuda, aquel que nos ofendió, es beneficioso para nosotros. Amén. Así que la Biblia nos enseña que perdonar es liberador. Restaurar. Cuando a veces nosotros no sabemos perdonar, hay relaciones que se afectan. Hay momentos que se levantan difíciles, a veces entre familias, a veces entre parejas, a veces entre hermanos. Porque se levantan situaciones que somos humanos, que podemos tener diferencias, pero no podemos llegar a un nivel que lo que suceda acá cree una separación y una carga en el corazón de tanto dolor que no podamos perdonar, que no podamos tener el corazón para ir un poco más allá y decir, es mi hermano, es mi prójimo. Porque la palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo no perdono, yo no estoy amando a mi prójimo. Yo no me estoy amando a mí. El perdonar es sumamente importante. Porque te va a quitar una carga. Vas a ser liberado, te vas a restaurar. Y muchas veces el perdonar restaura relaciones. Hay muchas veces que el perdonar te va a restaurar esa relación que se rompió por un momento difícil, por un momento angustioso, por algo sencillo que comenzó, terminó en algo grave y ese algo grave se complicó y ya esa persona no quiero saber de ella, no quiero hablar con ella. Y nuestro corazón comienza a crear una carga sumamente pesada, la cual tenemos que liberarla. Tenemos que perdonar, aleluya. Dios nos pide que perdonemos y al hacerlo nos beneficiaríamos nosotros, ya que el perdón nos libera de rencor y restaura la paz. Así que la Biblia nos manda a perdonar y cuando lo hacemos recibimos bendición. Y el perdón es la base de mi relación con Dios. El perdón es parte de mi base en relación a Dios. Si yo digo tener una relación con Dios, yo tengo que ser una persona que perdona a quien me ofende. Si yo digo amar a Dios, yo tengo que ser una persona que aunque me ofendan, yo la pueda perdonar porque Dios está en mí, porque el Señor está en mi corazón, porque ya en mi corazón no puede haber odio, en mi corazón no puede haber rencor. Si yo he decidido
hacer que el Señor sea parte de mí, que sea el dueño y Señor de mi vida, que sea el dueño y Señor de mi casa. En mi corazón tiene que estar el perdón. Es parte de nosotros. Así que el perdón es la base de nuestra relación con Dios, quien perdonó nuestros pecados gratuitamente. Y no solamente eso, sino que nos hizo hijos por su clemencia y su misericordia. ¿Usted sabe por qué el perdón es tan importante? Primero, que Él nos perdonó a nosotros gratuitamente. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y todavía nosotros no le hemos pedido perdón muchas veces. Pero ya Él, hace muchos años atrás, dijo: yo voy a entregar mi vida por esta humanidad. Y tú sabes lo que Él dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y quién mejor que el Señor para conocer el perdón, que fue azotado, fue lastimado, fue humillado, fue llevado a tal nivel que la palabra dice que no era reconocido? Fue tanto el golpe, tanta la humillación, todo lo que Él tuvo que soportar para perdonarnos a nosotros, que nuestro perdón no es comparado con lo que Él hizo por nosotros, pero lo tenemos que dar porque Él nos perdonó primero a nosotros. Esa es la importancia. Y gracias a su perdón por medio de Jesús, nosotros no tenemos que pagar la deuda por nuestros pecados. Gracias al precio que Él pagó en la cruz, nosotros no tenemos que pagar la deuda. Por eso te traje esta parábola, porque ahí habla que el reino de Dios es semejante a un rey que vino a pasar cuenta. Ese rey, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Va a venir a pasar cuenta. Va a llegar el momento en que va a venir a pedir cuenta a cada uno de nosotros, a ver qué nosotros le vamos a responder, qué estamos haciendo con lo que Él ha entregado para nosotros, qué estamos haciendo en relación a nuestras vidas. Por eso decía, es un rey que va a venir a pedir cuentas a cada uno de sus siervos, a cada uno de nosotros Él va a pedir cuenta. Y dice la parábola, comenzando esa parábola, que cuando le llevaron a este siervo la cantidad que este siervo en talento, que era lo que se conocía en aquel tiempo, que él le debía a ese rey, era demasiado. Era una cantidad demasiado de grande lo que él le debía a ese rey. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el rey entonces iba a pasar justicia sobre este siervo fue rogando ante él, fue pidiendo ante él. Si nosotros lo ponemos en contexto, cuando nosotros vamos en oración delante del Padre, pidiéndole perdón por lo que le debemos, porque si estamos fallándole al Señor, estamos pidiéndole perdón. Él dice la palabra, según la parábola, que cuando este siervo comenzó a clamarle que lo perdonara, que le diera el chance de pagar lo que le debía, dice que el rey entró en misericordia. Dice que el rey se apiadó de aquel siervo y lo perdonó, pagó su deuda. Él no tuvo que pagar su deuda. Esa deuda era tan y tan grande, tan infinita, que a él se le iba a hacer imposible pagarla. Y esa es la deuda que nosotros tenemos cuando a veces estamos alejados del Señor. Pero Él murió en la cruz del Calvario para pagar esa deuda. Y te voy más. Ya nosotros nacemos con esa deuda, porque nosotros nacemos ya con el pecado de Adán. Pero cuando entonces pasan los años y decidimos aceptar al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, esa deuda es saldada por Él. Nuestra deuda es perdonada por el Señor. Esa deuda que nosotros en nuestra humanidad ya cargamos desde que nacemos. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos perdón, Él perdona nuestros pecados. Él nos perdona y dice, eres libre de toda deuda. Eres libre de toda deuda. Eso estaba haciendo con este siervo. Aleluya. Mira lo que dice en Efesios 4, 31, 32. Quítesen de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien,
Sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes a través de Cristo. Amén. Nosotros ya recibimos ese perdón, así que la Biblia es clara en cuanto a las cosas que nosotros debemos sacar. Debemos sacar toda amargura, todo rencor. Estas cosas impiden que nosotros perdonemos a nuestro prójimo. Estas cosas impiden que perdonemos a quien nos ha lastimado. Nosotros guardamos estas cosas porque somos humanos y sabemos que nos duele la herida cuando nos hieren, nos duele cuando nos ofenden, pero no hay nada más lindo que entender que perdonar es la solución a todos nuestros problemas. El perdonar a quien nos ofende es sumamente importante. Hay un versículo en la palabra que dice que mis huesos se envejecieron por callar. Eso lo decía el salmista. Y esto hace referencia a que a veces que nosotros guardamos mucho dolor, callamos, no perdonamos y nuestros huesos se van consumiendo. Y usted sabe que uno se va consumiendo por dentro cuando no perdona, cuando está el dolor, cuando está la angustia, cuando está esa amargura en contra de aquel que me ofendió. Y nosotros somos los que nos estamos consumiendo por dentro por no perdonar. Pero podemos decir, ¿pero por qué tengo que perdonar si me ofendieron? ¿Por qué tengo que darle una oportunidad a una persona que no me quiere, que me ha ofendido? Porque esa es la encomienda y el mandato del Señor, que tenemos que perdonar. Y te voy más, hay que perdonar. Tú quieres llegar al cielo, tú quieres ser salvo, hay que perdonar. Porque el que no perdonó, sabemos lo que pasó en la parábola. Dice que el que no perdonó, que había sido perdonado por el rey, al no perdonar a aquel consiervo, aquel hermano, porque consiervo significa aquel que es igual que él, también era un siervo igual que él. Ese consiervo le debía a él, pero entonces él decidió no perdonar. Él decidió mantener su postura en no perdonarlo y lo envió a la cárcel. Quiso pasar juicio. Muchas veces queremos pasar juicio nosotros y no perdonar. Muchas veces queremos tomar el papel de Dios y no es así. Él nos perdonó a nosotros. Así que lo único que nosotros tenemos que entender, aunque sea difícil, aunque el dolor en nuestro corazón sea inmenso, tú vas a sentir ese alivio, esa tranquilidad sobre tu vida cuando tú decidas perdonar. Aleluya. El perdón es una de las cosas que debe abundar en nuestra vida. Si deseamos que Dios nos perdone, nosotros también debemos perdonar. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y si usted va y busca en Mateo el modelo de la oración, porque eso es un modelo que el Señor nos dejó para orar, una de las cosas que nos dice es que perdonemos a todos los que nos ofenden. Señor, perdónanos, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, el Señor, y te lo acabo de leer por otro versículo de la palabra, que si tú perdonas al que te ofende, tu Padre Celestial te va a perdonar. Pero si no perdonas, nuestro Padre, y lo dice su palabra, no lo dice la pastora, lo dice su palabra, si no perdonan a los que lo ofenden, tampoco tu Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Y nosotros somos expertos en ofender a Dios. Con nuestros actos a veces, con nuestra manera de pensar, y Él siempre está presto en su misericordia a perdonarnos. Siempre está presto a decir, yo te perdono, yo te restauro, yo te redimo. Siempre está ahí para perdonarnos. Porque nosotros en nuestra humanidad no somos como Él, que Él estuvo aquí en la tierra, pero Él no falló, Él no pegó, a Él no había que perdonarle nada, pero sufrió por nosotros. Y por sufrir por nosotros, nosotros recibimos perdón. ¿Y por qué a nosotros se nos hace tan difícil? Y esto nos abarca a todos,
Todos hemos pasado por situaciones de dolor y de angustia, que a veces se nos hace muy difícil perdonar. No, es que la ofensa que nos hicieron, eso no se perdona. ¿Y quiénes somos nosotros para ser jueces? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no se perdona? Si la palabra dice que perdonemos todas las ofensas, no algunas, dice perdonemos todas las ofensas. Y si no perdonamos, no recibiremos perdón. Aleluya. Así que tú dirás, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos perdonar? Lo primero que tú tienes que hacer es entregarle tu dolor a Dios. Tu dolor a Dios. Y permitirle que Él te transforme. Si tú no le entregas tu dolor a Dios, se te va a hacer complicado. Si tú no le das la plenitud, la totalidad de tu corazón, de tu vida al Señor para que tome el control de tu vida, se te va a hacer difícil. Pero hay que hacerlo. Así que lo primero que tú tienes que hacer es entregarle tu dolor a Dios y permitir que Él te transforme. Perdonar no es aceptar o excusar el mal. El mal que te han hecho o te ha ofendido otra persona. ¿Qué te quiero decir con esto? No es que yo acepte que me maltraten. No es que yo acepte que me humillen. No es aceptar que me sigan maltratando, porque yo me tengo que cuidar. Si yo sé que una persona de continuo me está maltratando y me está humillando, yo me voy a cuidar, le voy a poner un alto, voy a hablar con esa persona, me estás ofendiendo, me estás lastimando, vamos a arreglar esta situación. ¿Ven? Pero yo tengo que perdonarlo si hizo una ofensa, pero no es aceptar que continúe haciéndolo. Aunque si lo vuelve a hacer, vuelvo y lo perdono, porque esto es que yo debo de perdonar 70 veces 7. Decía la palabra, 70 veces 7. Y si yo multiplico 70 veces 7, ¿cuántas veces son? 490 veces. Pero tú crees que el Señor estaba hablando aquí de un cálculo precisamente, que esa es la cantidad precisa para perdonar. El Señor lo que nos estaba reflejando es que nuestro perdón es infinito, que nuestro perdón debe ser siempre, que el perdón debe de estar de continuo en nosotros todo el tiempo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Pedro le dijo, Padre, 7 veces nada más, Maestro, 7 veces nada más tengo que perdonar. Eso era bajo la ley según ellos. Era la manera de ellos perdonar. Pero el Señor le dijo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Esto es un trabajo de continuo. Quien te ofende, tú lo perdonas. Quien te lastima, perdónalo. Tu sanidad vale mucho, tu corazón vale mucho, pero sobre todo, tu salvación vale mucho. Amén. Así que cuando perdonamos, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguros de que Él se encargará de hacer justicia en su momento. Nosotros no tomamos justicia, Él va a tomar justicia en su momento. Le permitimos a Dios que nos transforme y que nos llene con su Espíritu Santo para poder continuar. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti, dice la palabra en Proverbios 20:22. Nunca digan, yo me voy a vengar. Yo voy a tomar cuenta. Yo voy a hacer que voy a hacer justicia. No hagan eso. La justicia de Dios va a llegar. Nos toca perdonar. Y hay veces que podemos decir, porque hay situaciones muy complicadas, como por ejemplo, no sé, una muerte de un ser querido. Yo he escuchado tantos testimonios de restauración del Señor a esas vidas, donde alguien le quita la vida a un hijo de otra persona, cuando alguien le quita la vida a un hermano de una persona, y por años esa persona está diciendo, yo me voy a vengar, yo voy a tomar cuenta, ¿sabes? Voy a hacerlo yo por mi cuenta, yo voy a tomar cartas en el asunto. Y cuando pasan los años, el Señor toca con ellos, choca con ellos. He escuchado muchos testimonios de esa forma, donde ellos tienen un encuentro con el Señor y su vida es transformada. Y muchas veces esa persona que le causó el dolor, que le causó la herida, que le mató a un ser querido, termina siendo
juntamente con esa persona que lo hirió y el que fue herido, el que hirió y el que fue herido, terminan juntos en un ministerio trabajando para el Señor, porque se han perdonado, porque el Señor trabajó con ellos. No hay ofensa que no se pueda perdonar. Toda ofensa se puede perdonar. Yo he vivido momentos difíciles en mi vida. Muchos saben mi testimonio. Muchos saben el testimonio de nuestro matrimonio. Los momentos difíciles que tuvimos que pasar. Momentos que tuvimos que perdonar. Momentos que tuvimos que pasar por una restauración total. Pero solamente lo pudo hacer el Señor. Solamente lo pudo hacer el Señor. Porque si uno te contara y te dijera todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que pasó, tú dirías, no, es que no puede ser. Si yo te contara toda mi vida, todo lo que yo he vivido, tú dirías, pero es que para que tú estés, que no quieras saber de nadie. Pero no, porque cuando el amor del Señor viene a tu vida, te transforma, te cambia, te libera, quita toda carga, quita toda angustia, quita todo, porque el Señor es paz, es tranquilidad, es amor. Y cuando tú lo haces parte de tu vida, todo se transforma. Todo se vuelve a edificar. Todo se vuelve a restaurar. Y queda mucho mejor de la primera condición. Queda totalmente diferente a como estaba. Tu condición es transformada cuando se la entregamos al Señor. Amén. Así que otra de las cosas que tú puedes hacer para poder perdonar es tomar la iniciativa. Es tomar la iniciativa. Y el mejor ejemplo de esto fue nuestro Padre Celestial, que tomó la iniciativa de enviar a su Hijo por cada uno de nosotros para perdonarnos. Él tomó la iniciativa y dijo, yo voy a enviar a mi Hijo por la humanidad, porque está separada de mí, porque el pecado que cometió Adán los separó y los alejó de mí. Pero ahora yo voy a enviar a mi Hijo para restaurar mi relación con ellos, para que los perdone, para que sean perdonados de sus pecados, para que vuelvan a acercarse a mí. Así que nosotros podemos pensar que es imposible tomar la iniciativa. Hay veces que van a haber personas que no te van a aceptar el perdón, y eso lo sabemos. Hay veces que podemos tomar la iniciativa de ir a aquel que nos ofendió a pedirle perdón y posiblemente no vamos a recibir el perdón. Pero tú estás haciendo el trabajo que te toca hacer, que es pedirle perdón, aunque tú no hayas sido el que ofendió. Aunque tú no hayas sido el que cometió el error de lastimar a esa persona. Pero entonces tú tomas la iniciativa de ir y reconciliarte y pedir perdón. Pero ¿sabes qué? Si la persona no toma la decisión de querer perdonarte, no te preocupes, porque lo importante es que tú estás cumpliendo con el mandato que el Señor hoy nos está enseñando. La importancia de perdonar. Hay veces que puede ser una reconciliación, pero a veces puede ser unilateral, que solamente tú puedas ser liberado de ese peso por perdonar aunque tú no ofendas. Esa es la importancia de nosotros poder perdonar. Aleluya. Así que podemos elegir dar el primer paso e ir a la persona y pedirle perdón, o quedarme en la situación. Y si nos quedamos en la situación, vamos a seguir siendo consumidos por dentro. Porque como te dije, es un peso muy grande. Y nuestro corazón se agobia tanto cuando estamos enemistados con alguien, cuando estamos peleados con alguien, cuando tenemos un problema con alguien. Pero qué rico es nosotros perdonar y quitar ese peso. Ser liberados. Y cuando hacemos a Jesús parte de nosotros es mucho más fácil. ¿Ven? Él tomó la iniciativa, así que nosotros debemos tener esa iniciativa. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Él nos perdonó. Número 3, ¿cómo tú puedes perdonar? Permítele que Dios te libere.
de la amargura y del rencor. Tú tienes que entregarle todo al Señor. Vas a poder liberarte de esa carga entregándole toda tu amargura y todo tu rencor al Señor. Posiblemente tú has escuchado que la gente dice, yo perdono pero no olvido. Todo lo hemos escuchado, ¿cierto o falso? Yo perdono pero no olvido. Eso no es una actitud de perdonar. Las cosas yo sé que no son fáciles de olvidar. La herida está. Y una palabra que salga por tu boca es una marca que tú haces. Eso lo sabemos todos. Y a veces escuchamos, yo perdono. Entonces tomamos una actitud de un poquito de prepotencia, se puede decir, yo te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Eso no es perdonar. Perdonar es tener la convicción de que yo estoy liberando tanto la persona que me ofendió como yo estoy siendo liberada. Yo tengo que tener una actitud correcta. Aunque yo sé que es difícil olvidar, porque con el tiempo es que se van olvidando todas esas heridas, pero cuando tú perdonas se olvidan más fácil o puedes pasar más fácil ese trago o esa situación poco a poco hasta que llegue un momento, yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando usted perdona a una persona, al principio es un poquito complicado tener esa relación o esa confianza, pero con el tiempo se liberan y vuelven a tener, ¿verdad?, esa paz, esa tranquilidad, pueden conversar con calma, sin ningún rencor. Hay personas que han dicho, he perdonado, y han pasado los años, y su manera de hablar no me dice a mí que ha perdonado a una persona. Porque cuando yo hablo y digo, ejemplo, yo perdoné a mi hermano, iba a decir, pero no quiero que después malinterpretan, yo perdoné a mi hermano, pero mi hermano me hizo esto y esto, lo otro, y eso no lo puedo olvidar, pero yo lo perdoné. Eso no es perdonar. Cuando yo perdono, ya mi corazón está sanado, está restaurado, está transformado, y cuando yo voy a hablar de esa persona, se muestra el amor que tengo por esa persona que me ofendió. Porque ya en mí hay amor, ya en mí no hay rencor, ya no hay amargura hacia esa persona. Así sea lo más terrible del mundo, porque el Señor perdona a todos, murió por todos. Así que a nosotros nos toca solamente perdonar. Y hay veces que hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido, porque yo perdoné a fulano, pero cuando tú estás hablando con esa persona, pega a sacar todo lo que pasó en el pasado, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, pero yo lo perdoné. No, hermano, nosotros tenemos que cambiar. Si perdonamos, perdonamos. No podemos olvidar posiblemente rápido, pero con el tiempo va a ser diferente el trato hacia esa persona, porque Dios ha sanado nuestro corazón y ha quitado el dolor, el rencor y la amargura. Cada quien cuando haga una ofensa va a tener que rendirle cuenta a Dios. ¿Quién te ofendió? Si no te pide perdón, porque la palabra dice en Mateo también que si en el mismo día esta persona te ofende y va arrepentido a pedirte perdón, que lo perdone, dice la palabra. Y si en el día volvió a ofenderte y volvió a pedirte perdón, que lo perdone. Y si en el día te lo hace las veces que sea, dice que lo perdones. No importa, por eso dice 70 veces 7, es infinito. Porque a veces en nuestra humanidad cometemos muchos errores. El afán del día, el cansancio del día, las molestias del día. Cogemos con aquel y venimos con el otro y lo ofendemos y sacamos cuenta con quienes no tenemos que a veces sacar cuenta. Porque el día nos ha pasado factura de muchas cosas y muchos malos ratos y muchas cosas, y a veces cogemos a quien menos tiene culpa. Y tenemos que entonces pedir perdón y el otro tiene que perdonar. Amén. Lucas 18, 7 al 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Tampoco ores para que el Señor pase justicia sobre la persona. Perdónalo. Dios se encargará de pasar justicia, porque sí, todo lo que hacemos aquí en la tierra va a llegar el momento que van a tener consecuencias por nuestros actos.
pero el perdonar tiene que estar. Eso es como una persona se metió a robar a tu casa, ejemplo, se metió a robar a tu casa, tú lo perdonaste, pero la justicia va a pasar cuenta con él porque tiene que rendirle cuenta a la justicia, aunque tú lo perdonaste. Así debe de ser. Él va a tener que darle cuenta a Dios con lo que haga y la ofensa que haga. Y si él pide perdón a la persona y le pide perdón a Dios, Dios va a ser misericordioso para perdonarnos. Número 4, mantente fuerte en el Señor y lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, se nos va a hacer difícil perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos, tenemos el carácter de Cristo. Porque Él es perdonador. Él nos perdonó. Él ya pagó un precio y pagó la deuda por cada uno de nosotros. Amén. Así que Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santo y amados, revístasen de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja de otro, como Dios nos perdonó. Amén. Así que nosotros debemos elegir perdonar con la ayuda de Dios. Y cuando terminábamos esta parábola en el capítulo 18, el último versículo decía, déjame ver si porque esta letra es muy pequeña. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ahí claramente dice, de todo corazón. Esa es la diferencia, que cuando yo te decía ahorita que decimos perdonar, pero no olvido, es porque a veces solamente por cumplir lo hacemos con nuestra boca. Pero en nuestro corazón todavía hay algo que hay que trabajar. El Señor nos dice que lo hagamos de todo corazón. El perdón genuino del corazón se requiere de todos los que han sido perdonados. ¿Por qué dice se requiere de todos los que han sido perdonados? Porque todos hemos sido perdonados por Él. Por eso Él requiere que el perdón esté en nosotros. Así que este principio es claro. Dios ha perdonado una deuda tan grande que cualquier deuda que se nos deba es absolutamente insignificante en comparación a la que nosotros le debemos a Él. Lo que nos deban a nosotros no se compara con lo que nosotros le debemos a Él. Por eso fue que el consiervo, lo que le debía a este que fue perdonado, era bien poco la cantidad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Las ofensas que nos hacen a nosotros son pocas comparadas a la deuda que nosotros le tenemos al Señor. Porque Él nos perdonó con su muerte en la cruz, cuando nosotros decidimos aceptarlo como nuestro único y exclusivo Salvador. Pero sabemos que nosotros estamos todos los días de nuestra vida pidiéndole perdón porque todos los días le fallamos. Todos los días lo ofendemos. Todos los días cometemos errores. Pero como Él es tan misericordioso, tan amoroso, te dice, ven oración, ruégame, como hicieron estos siervos, ruégame, pídeme que te pague la deuda, que te perdone y yo lo voy a hacer. Pero de la misma manera que yo hago contigo, debes hacerlo con todo el mundo. No pases cuenta a nadie, no obligues a nadie a pagarte nada, porque la justicia solamente la tiene Él. Amén. Así que tenemos que aprender a perdonar de todo corazón. Eso hace que el mandato sea más fuerte. Si perdonamos solo de palabra, pero no de todo corazón, permanecemos bajo la misma condición. Vamos a estar de la misma manera. El mismo peso en nuestro corazón, la misma angustia, los mismos dolores. Y tú sabes lo que pasa, que cuando no perdonamos, nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es un campo de batalla terrible. Porque sabes que el enemigo lo va a utilizar. El enemigo tu dolor lo va a utilizar.
El enemigo, tu angustia, tu amargura, la va a utilizar y te va a empezar a poner dardos en la mente. Que esa persona no te quiere. Que esa persona no te ama. Que esa persona lo único que quiere es hacerte daño. Y el enemigo va a utilizar toda esa amargura y todo ese dolor que tú tienes para atacarte, para que no perdones. Porque nuestra mente es un campo de batalla fuerte. Y todo esto lleva a depresión también. Comenzamos a deprimirnos. Y ahí es que entonces nosotros tenemos que entender que solamente con Dios es posible salir de toda esa condición. Ir delante del Señor y decirle: Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo te entrego todas mis cargas. Yo te entrego todo, Señor. Yo decido perdonar. Yo me determino y tomo la determinación de perdonar a todos los que me han ofendido, Señor. A todos los que me han lastimado, Señor. Yo te pongo, Señor, mi corazón delante de ti, Padre, para que tú lo restaures, para que tú lo transformes, para que tú quites toda raíz de amargura que causa dolor en mi corazón. Es la única manera de salir de tu condición. Es la única manera de ser transformados y guiados por el Señor. Para que los ríos de agua viva fluyan en nuestra vida. Para que el Señor comience a obrar a nuestro favor. Para poder ser liberados de toda carga, de toda opresión del enemigo. Porque cuando no perdonamos la primera ofensa, se convierte en una segunda ofensa, se convierte en una tercera ofensa, se convierte en una cuarta ofensa. El perdón entonces es más complicado. Cuando no perdonamos de la primera, el perdón se convierte un poquito más complicado, pero hay que hacerlo. Hay que ir delante de la presencia del Señor. Así que, si nosotros perdonamos, seremos perdonados. Y Santiago dice en capítulo 2, versículo 13, dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Para tú perdonar, tú tienes que ser misericordioso. El Señor es misericordioso y por eso nos perdona. Pero dice ahí que juicio sin misericordia, como hizo este consiervo, que no perdonó al otro, hizo juicio sin misericordia y lo metió a la cárcel, dice que se hará con aquel, se hará peor con aquel que no hizo misericordia. Por eso cuando entonces fue delante del rey nuevamente, el rey le dijo: yo te perdoné y tú no perdonaste. Y como tú no perdonaste y no tuviste misericordia como yo tuve contigo, te echaré a tus verdugos, te apartaré de mí. Y que ellos hagan contigo lo que ellos quieran. No busquemos separación del Señor, sino busquemos acercarnos al Señor. Y la clave es perdonar. La gracia del perdón. Es una gracia, es algo que hemos recibido de parte de Él. Y como Él nos los entregó, tenemos que ponerlo por práctica. Vamos a estar de pie. Gracias, Señor. Santo eres Dios. Mi alma te adora y mi alma te glorifica. No me quiero ir de aquí, ¿verdad? No nos queremos ir de aquí sin orar primeramente, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por este espacio, por este tiempo. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que podamos reflexionar en nuestra vida. Es un poquito diferente, ¿verdad? A veces, pero cuando preparaba el mensaje, yo decía: Señor, ¿qué tú quieres que lleve a casa de Juan? ¿Qué puedo hablar? Y si le soy sincera, me dio ayer. Ayer fue que yo te lo dije, mami, ayer fue. Hoy no fue ayer. Ayer por la tarde. El Señor me dijo: habla del perdón. Y el Señor, pero vamos para una... Habla del perdón. De la importancia de perdonar. Solamente Dios sabe qué hay en nuestros corazones. Al Señor no le podemos ocultar nada.
Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él escudriña nuestros corazones, Él penetra hasta lo más íntimo de nosotros, hasta lo más oculto que pueda estar en nosotros. Él lo conoce, Él todo lo sabe. Y el Señor me decía, habla del perdón. Y comencé a preparar el mensaje y solamente Dios sabe. Pero yo quiero antes de irme orar por la familia, orar por Juan, orar por este hogar. Sabemos que Juan también está pasando por un proceso de diálisis, lo sabemos, estamos ahí con él, siempre estamos orando, siempre, ¿verdad? Juan, estamos pendientes y Juan siempre llama al pastor también. Y siempre estamos preguntándole a Antonio cuando no lo vemos y él nos dice, pues estamos con los hijos compartiendo y eso es sumamente importante. Así que siempre estamos pendientes y damos gracias a Dios por la vida de Juan. Fue sembrado en la iglesia gracias a los pastores Bexy y José. Fueron sembrados en nuestra iglesia, no los dejaron, ¿verdad? Quisieron que siguieran con la cobertura sobre ellos y los tenemos bien pegaditos a nuestro corazón. Y yo quiero que ustedes como hijos, ¿verdad? Tu esposa, su hermano, sepan que nosotros, ¿verdad? Oramos mucho por él, estamos pidiendo al Señor, porque el Señor puede obrar en medio de cualquier situación. Que sea siempre teniendo el control sobre la vida de Juan, pero sobre todo porque sabemos que es un proceso difícil, que cada vez que él vaya a su proceso, él sepa que Dios está con él, que el Señor está ahí juntamente con él, de la mano, que él no está solo. A ver, pon tu mano sobre Juan. Que él no está solo, que a pesar de que sí tenemos que pasar por procesos muchas veces que no entendemos, Dios tiene el control de todo. Que aunque a veces sea difícil, tenemos que entregarle todo a las manos del Señor, porque Él tiene el control. Iglesia, vamos a estar orando por Juan. Si me permiten orar por ustedes, como ustedes